Bien, nosotros hemos invitado de nuevo al licenciado Pelegrín Castillo para tratarle un tema un gran tema que tiene que ver con la esencia de este país. Si hay una fuerza política que ha estado clara en todo, cuando ha coincidido en la lucha antidroga, lo ha expresado. Cuando ha coincidido, cuando ha diferido en el tema de Haití, lo ha expresado. Pero ahora nosotros vemos que pueden haber limitaciones en la lucha que la fuerza y el grupo de las personas que quieren mantener lo que originalmente se diseñó. Dos países compartiendo una isla. Pero recientemente están ocurriendo elementos que han estado presentes siempre. Personas que son proclives a Haití, diferencias entre nosotros los dominicanos, pero hay algo básico. Nosotros vamos a plantearle todo lo que a nosotros nos preocupa para que él pueda, en una hora, si fuera necesario, desarrollar. No queremos interrumpirlo, porque Pelegrín Castillo es de las personas que tienen secuencia de pensamiento. Entonces las interrupciones pueden distorsionar un poco lo que nosotros queremos que nos explique. Estamos del mismo lado. Lo que creemos es que en este momento la fuerza ha bajado un poco y ha derivado un poco esa lucha que ellos han mantenido toda la vida. Dejaron a un aliado sin decir la causa. ¿Por qué? Porque se sabe que en República Dominicana, para llegar al poder, hay que pactar con Estados Unidos. Pero no lo dicen. Y luego parece un pronunciamiento en que el país debe de enseñar en las escuelas el ideario de Duarte. Uy, qué bien, pero tenemos unos temas, como por ejemplo, Haití República Dominicana puede asumir Haití como el presidente cada vez que tiene un micrófono lo reitera. Y realmente lo que él dice es creíble cuando mantiene en los principales cargos claves como migración, como relaciones exteriores, como compras y contrataciones, como algunas embajadas, esas personas intocables por un compromiso político. ¿Ese compromiso en qué consistía? Sigo. ¿Existe el compromiso? ¿Hasta dónde? Es necesario ahora que se está hablando de una reelección y se conoce cuál es la esencia o el deseo de la mayoría de este país, presionar para que ahora ocurra ese cambio en perjuicio de esa gestión. Ni siquiera desde el punto de vista político se pudo decir, deje esto para después de las elecciones, que yo lo voy a complacer, pero déjeme ganar. No es ahora. Entonces, Canadá, una oficina, se dice que no, pero se va a poner la oficina. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se va a poner o no se va a poner? El muro no se termina, no se avanza, no se hace nada. En lo laboral, los empresarios dominicanos son los culpables de este problema y eso es una posición hipócrita. La agricultura está en manos de los haitianos. El corte de caña, el arroz, Constanza, la venta popular en las calles está en manos de haitianos. La seguridad del país, no la privada, no.
no hay un edificio ni una propiedad que se cuide de noche que esté en manos de dominicanos. Una sola no está en manos de dominicanos. Entonces, nosotros decimos, Pelegrín, hay solución, o como me dijo Balaguer en las dos pocas conversaciones que tuve, parece que esto no tiene solución. Yo quiero dejarte, que tú me desmontes todo y yo estaría feliz si tú me dices, mira, tú no tienes razón en nada, o en esto quizá un poco, porque yo estoy viendo que la situación es mucho más grave de la que se imagina. Si tú dijeras que esa migración es positiva, pero ni siquiera los países que la están propiciando las quieren. Hicieron experimentos en Chile. Estados Unidos no los quiere. En la frontera de México se hizo un experimento y lograron darle entrada a todos menos haitianos. Entonces, ¿cuál es la realidad? Tiene todo el tiempo que tú quieras para decirme mentiroso. Mire, doctor, ante todo, buenos días por la invitación. Buenos días a usted, a Michelle, al público que sigue Revista 110, y muchas gracias por la invitación para comparecer de nuevo a tratar este tema, que es el tema de la República. Y eso no lo digo yo, eso se lo dijo al país en un libro que escribió, el último, el doctor José Rafael Abinader, el papá del presidente Abinader, hablando de la crisis haitiana. Dijo que República Dominicana tiene un solo verdadero gran problema, que es la crisis de Haití. Y ahí él planteaba una fórmula que desde el punto de vista del derecho internacional no es tan viable en el contexto de la Carta de Naciones Unidas, pero hay otras modalidades para abordarla. Y eso explica en gran modo, se lo digo con conocimiento de causa, por qué el presidente Abinader, que en el año 2016 no tenía esto como un tema de agenda prioritaria, empezó el gobierno con unos planteamientos que sorprendieron, nos sorprendieron a nosotros y sorprendieron a mucha gente. Un cambio en la política exterior, en el discurso de la política exterior. No hay solución dominicana, no habrá solución dominicana, la solución tiene que ser internacional, el problema es un problema internacional, y sobre todo acompañó eso con una acción que tampoco nadie esperaba. Los primeros sorprendidos fuimos nosotros, que fuimos los primeros que en el país empezamos a plantear el tema de la necesidad de un muro complementado con una verdadera política de recuperación, de repoblamiento, de desarrollo fronterizo. Bueno, en ese contexto se produjeron una serie de hechos en Haití que hicieron más válida la aseveración del presidente de que no hay una solución dominicana al problema haitiano, que no es del presidente, eso es un movimiento que viene hace 30 años gestándose y reclamando solución internacional a un problema internacional, no solución insular a un problema internacional. Porque ese es en esencia el problema que hay. Ese es en esencia el problema que hay. A nosotros desde mediados de los 80 nos asignaron el rol de Estado pivote, de Estado tapón, de administrador de facto de la crisis haitiana. Eso empezó a mediados de los 80.
ascendiendo al poder el presidente Balaguer. Y se usaron sobre todo 3 herramientas de comercio internacional, de acuerdos internacionales para esos fines. La iniciativa de la Cuenca del Caribe se usó para esos fines, y me consta. El acuerdo Lomé 4 se usó para esos fines, y el último acuerdo importante que se usó para esos fines fue el DR-CAFTA. El DR-CAFTA, que los norteamericanos lo instrumentalizaron para que República Dominicana adoptara unos compromisos que estaban dentro de la visión de la solución dominicana, solución insular a la crisis de Haití. Haitianos aquí, dominicanos fuera. Intercambio de poblaciones. Los mejores recursos humanos de República Dominicana para Estados Unidos, para Europa, últimamente para Canadá, para otras partes, y aquí haitianos. En 30 años lo que se ha probado hasta ahora es que eso ni resuelve el problema de Haití y nos crea un problema a nosotros como nación. Claro, en ese periodo hay un grupo de sectores de mucho poder que fueron los que negociaron esos acuerdos. Acuérdense que nosotros, desde que se fundó la República, estamos luchando. Son dos grandes corrientes que se han expresado. Hay una corriente que desde el inicio de la República ha entendido que es una especie de finca con pasaporte, que tiene una serie de dueños, y que los políticos, los caudillos, los militares, son los capataces, los administradores de la finca. Y ellos deciden qué se hace. En algún momento algún capataz se siente con poder de afirmarse sobre todo el mundo, como fue el caso de Trujillo, pero siempre con la idea de la finca con pasaporte, no de la nación soberana, independiente, con derechos propios, inalienables que defender, con una base republicana. No, eso no. Y ese es el dilema que ahora está planteado. Ahora mismo está planteado. ¿Somos o no somos una nación? Porque si siguen las tendencias que empezaron hace muchos años y que en los últimos años se han acelerado, probablemente yo le diría que desde que retiraron la MINUSTA en Haití y la crisis haitiana se escaló, los problemas han venido escalándose a unos niveles impresionantes. Desde luego, también se dio ese proceso cuando vino el terremoto y el gobierno dominicano flexibilizó en atención a razones humanitarias, alegando razones humanitarias, ese flujo. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Bueno, el presidente Abinader tenía esa posición a nivel internacional, pero lo que uno ha percibido a lo largo de todo este proceso, porque esas posiciones nosotros las hemos respaldado porque han sido nuestras posiciones por muchos años, porque entendemos que eso es lo que le conviene a República Dominicana. Pero con el paso del tiempo se está viendo con toda claridad que en las clases dirigentes del país, especialmente en el empresariado, en la parte de la clase política y muchos otros sectores, y también particularmente en el gobierno, que hay una vacilación, hay un temor, hay
una inconformidad con ese planteamiento. Y eso se ha venido expresando de diferentes maneras. Yo digo que a nivel de gobierno lo que yo he visto, que es un problema muy serio, porque afecta la marcha del Estado. Gobierna un partido que está fragmentado. Este es un gobierno repartido. Usted tiene una facción que encabeza Hipólito Mejía, que es la facción premoderna del Partido Moderno. Sí. Y tiene mucho poder dentro del gobierno. Tiene otra facción no menos poderosa que encabeza la ex vicepresidenta Milagro Ortiz, que es la madrina de todos los progres del gobierno. Ahí hay por lo menos 4 ministros que están alineados con todo lo que es la agenda internacional, de los organismos internacionales. No solamente con el tema de Haití, sino con el tema de la integridad demográfica del Estado y la identidad nacional. Y por otro lado, usted tiene, que es también un factor de poder, el empresariado que se involucró en política y que fue un actor decisivo para que Luis Abinader fuera presidente. Tiene unas cuotas de poder y está manejando también instituciones claves. Y finalmente hay un grupo que es el grupo, vamos a decir, clásico de los PRDistas que han quedado ninguneados en la actual administración, donde está mi amigo Ramón Alburquerque, Guido Gómez, Fafa Tavera. Es un grupo amplio de viejos robles, como decía Peña Gómez. Ese es un grupo que está rezongando, que está molesto, por distintas razones, algunas que pueden ser muy válidas, otras discutibles. Con este tema, uno ha visto cosas que son insólitas. Por ejemplo, se hizo una marcha convocada por el Instituto Huertiano, en la que participa oficialmente el PRM como partido, enviando una delegación. Y el ministro de Economía, del grupo de los progres de Milagro, a los 2 días, 3 días de celebrarse la marcha, acusa a la marcha y al país de ser un país dominado por una estructura de educación y de cultura racista. En cualquier país del mundo que eso hubiera pasado, mínimo se le llamaba la atención pública o se le marcaba distancia a esa aseveración de un ministro de Economía. Óigame, eso no es poca cosa. Después hemos visto cómo el gobierno, para darle credibilidad al discurso de que no podemos asumir la crisis haitiana, porque ellos tienen los números. O sea, el Ministerio de Interior está haciendo su trabajo, con limitaciones, con dificultades, está haciendo su trabajo. ¿Ustedes saben cuántos asentamientos han identificado las autoridades actuales en el país? 476 asentamientos de nacionales haitianos, barrios, campos, sí, comunidades, 476, en crecimiento y multiplicándose. Entonces, hay una corriente del gobierno, por ejemplo, que está haciendo ese tipo de trabajo y que está tomando acciones para reducir o contrarrestar eso. Pero, por ejemplo, aparece en estos días. ¿En qué tiempo se incrementaron esos
400. No, ahora viene en los últimos tiempos. Yo le diría, desde la caída de la MINUSTA empezó el proceso y del 19 al 20 se escaló y ya lo que tiene es una tendencia a dispararse. Pero el problema viene de atrás. Eso es un problema que tiene, como yo mencioné, más de 30 años surgiendo y desarrollándose. Lo que pasa es que los que idearon la solución dominicana al problema haitiano están en el poder en Estados Unidos. Y entienden que ellos tienen que acelerar. Exactamente. Acelerar. Por eso cuando usted se pregunta... Hay una tesis de grado, Peregrín, de una embajadora que se basa en esos 400 asentamientos. ¿Tú te acuerdas de Donna Rina? El origen de su nombramiento fue la tesis que ella presentó en la Universidad de Miami, con que esa era la solución, sembrar. Es un planteamiento que lo hizo Naciones Unidas en el 49, doctor. ¿Quién? Naciones Unidas. En el 49. 4 años después de fundada. 4 años después de fundada, en la primera misión. Lo que pasa es que en la Guerra Fría ya no podían instrumentarla, porque eso no es fácil. Pero cuando te empieza a terminar la Guerra Fría, empieza la instrumentalización de esa política. Y Estados Unidos es el que impulsa eso. Unos núcleos, que se lo voy a decir, porque aquí no queremos ver la naturaleza del problema. Nosotros nos estamos peleando con los haitianos que están llegando aquí. Son 3 grupos de poder, de gran poder, que ese poder deriva de su conexión internacional, que está luchando por el control de Haití. La diáspora haitiana, en su alianza histórica con el demócrata, con el Partido Demócrata y el caucus afroamericano, ahora ellos están en el poder y por eso usted ve la ofensiva contra la República Dominicana en la forma en que se está haciendo. Ese grupo es enemigo, considera que los ricos de Haití, que en su mayoría son árabes, son libaneses, son sirios, son judíos, o son descendientes hasta de europeos, ¿no? Y hay musulmanes. Que los ricos de Haití son el problema, porque han excluido a esa diáspora y han establecido un trato con los políticos corruptos, venales, vinculados al narcotráfico de Haití, para excluirlos a ellos. Entonces, para protegerse. Entonces, claro, esa diáspora está, bueno, ¿dónde se gesta el atentado? ¿Dónde se gesta, dónde se planifica el atentado del presidente Juvenal Moïse? Es ahí. ¿Por qué el juicio se está haciendo en Miami? Porque no se puede hacer en Haití. No, porque no se puede hacer en Haití y porque la conspiración se forjó en Miami. Ah, porque allá que está la prueba. Espérense. ¿En qué? En elementos de la diáspora haitiana que participaron en la elaboración de eso. Pero lo desconocían los centros de poder de Estados Unidos. No. El tercer grupo, ya mencioné la diáspora, mencioné los grandes ricos. Los grandes ricos de Haití hacen lo que hacen todos los ricos, y más si son oligarcas y se manejan con una visión extractiva de renta, que es lo que ha determinado el fracaso de Haití. Esos grandes ricos de Haití, cuando se retira la MINUSTA, toman la decisión de formar ejércitos privados o ejércitos o bandas paramilitares. Pero ¿por qué retiraron la MINUSTA de Haití? Porque, fíjense, Haití no tenía ejército. Cuando se eliminó el ejército haitiano, en esos días en que se estaba discutiendo eso de la eliminación del ejército haitiano, se estaba planteando también la eliminación del ejército dominicano. Y lo llegaron a plantear.
a nivel diplomático, de que si ya Haití no tenía ejército, ¿por qué nosotros íbamos a tener ejército? E incluso años después plantearon, no, espérense, la seguridad de la frontera no puede estar en manos de los militares. Tiene que estar en manos de quién, de un cuerpo privado o civil. Todo eso. Todo eso se llegó a plantear. Mire, todo eso se llegó a plantear. Entonces, si no hay ejército, la policía nunca pasó de 12.000 efectivos. De 12.000 efectivos. Nunca pasó de 12.000 efectivos. Es decir, para el tamaño de Haití, la población de Haití, eso era imposible. Entonces, ¿qué pasa? Si retiran la MINUSTA, ¿qué es lo que está propiciando? Ahí viene el tercer sector, que es el que entra cuando se retira la MINUSTA. A mí me visitó un alto oficial de la MINUSTA antes de irse, porque él parece que sintió que tenía que, de alguna manera, transmitirme la idea esa. Peregrín, no se te queda nada y nos hace... No, espérate. Espérate, todavía va. Sí. Pero no quiero que se te quede esto. En la exposición hay dos saltitos que lo dijiste muy rápido. Sí. Primero, la participación del empresariado dominicano, que fuiste muy rápido. Y lo segundo es, tú sabes bien que si en la frontera están los programas de cruce de mujeres a dar a luz aquí, que eso tiene otra implicación, pero eso es más ulterior, que un militar diga, pero si me están mandando a dejarla pasar y me exigen, entonces no se le puede cargar al militar que picotea a alguien y que le quite algo. Llena esos dos vasitos que quedaron. Mire, hay una corriente que cuestiona el papel de los militares en la frontera. Y yo no voy a decir que no tienen fundamento, argumento, porque en el Estado Dominicano hay sistema de corrupción, cultura de corrupción, estructura de corrupción, y la estructura más grande de corrupción que hay en la isla es transnacional y es la frontera. Por tanto, a nadie puede sorprenderle que militares estén implicados en el tema del tráfico. Sin embargo, yo fui 20 años miembro de la Comisión de Frontera de la Cámara de Diputados. El único que no era de la frontera, que fue 20 años miembro de la Comisión de Frontera, fui yo. Y lo que yo pude ver es que el tema del tráfico, que es un súper negocio, muy lucrativo, está protegido por los poderes políticos. ¿De dónde? No, en todos los gobiernos, locales e internacionales. Locales e internacionales, ONG. Bueno, en la protección al tráfico involucra desde políticos hasta curas. Sí, desde ONGs hasta empresarios. Y recientemente... Pero por fines económicos, un tema... Voy a poner un ejemplo de algo que está pasando ahora. Nosotros le mandamos una carta al general Díaz Morfa, al ministro, y al general Cabrera Risset, del CEFRON, general del CEFRON. Le mandamos una carta, el doctor Manuel Vergés Coradín y yo por la Fuerza Nacional Progresista, Manuel por Pro Nación. Porque recibimos una información de muy buena fuente de que en los últimos meses las Fuerzas Armadas y concretamente el CEFRON había logrado detener 90 casos de poteas. Los poteas son los coyotes, los traficantes en la frontera, y que eso se había pasado al Ministerio Público. Nosotros fuimos después a donde la procuradora, y vamos a volver ahora próximamente a pedirle
un estado de información de qué se ha hecho, y estamos esperando que las Fuerzas Armadas también nos manden el relato, porque una solicitud de información de esos casos, a quiénes detuvieron, en qué circunstancias, trasladando cuántas personas, porque estamos hablando de una estructura, 90 casos no es poca cosa, estamos hablando de una estructura operativa de traslado de gente. Ustedes han visto sentencias de tribunales, mire, ustedes han visto sentencias de tribunales sobre este tema. Yo logré aprobar una ley en el 98. ¿Usted sabe en qué caso se ha usado esa ley? En los casos de tráfico, de organización de viajes ilegales desde República Dominicana a Puerto Rico. Al revés. Pero Sí, pero esa sentencia del Tribunal Constitucional famosa no es reversible, ¿verdad? ese es un punto muy importante, porque la estrategia última de los grupos que entienden que hay una solución dominicana al problema haitiano Es revertirla. es revertir esa Y sentencia. se puede legalmente. Reformando la Constitución. tomando el riesgo de que se arme una revolución en República Dominicana. ¿Y quién amenaza con eso? Bueno, yo le voy a decir, este que está aquí, que se llama Pelegrín Horacio Castillo Semán, Semán. está convencido, completamente convencido, de que las amenazas que hay contra el Estado, la existencia del Estado, de la nación, no se van a poder enfrentar, los peligros no se van a poder superar y vencer con el esquema actual. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No se van a poder. Y el poder político actual no puede con ese problema. Es por encima de la capacidad del poder político. Oiga, la impresión que uno tiene viendo lo que ha pasado, porque uno está trabajando todos los días este tema. Una de dos. O el presidente tiene un doble discurso, y yo personalmente creo que no, por las razones que dije al principio. Su papá, y él guarda mucho la memoria del papá. Sí, pero el papá no es que está gobernando. Bueno, pero le digo, o él tiene un doble discurso, o el gobierno es lo que más se parece a una nave al garete, donde el capitán manda una cosa y todos los que están, todos los oficiales, están siguiendo su propia agenda. Pero usted lo vio con Hipólito. Usted está diciendo que puede haber un conflicto armado aquí. En la isla. ¿Es la otra solución? Sí. En la isla puede haber un conflicto armado. ¿Por qué? Bien. En Haití, fíjate, vamos a estar claros. Yo lo estoy diciendo. Aquí se está ejecutando una operación, y es una diferencia que yo tengo con el enfoque del gobierno. Yo no sé si el gobierno, por razones diplomáticas, no lo dice, pero yo puedo decirlo. Sí, porque tú no eres el gobierno. Entonces, aquí se está preparando, en la isla, desde hace un tiempo, la consumación del plan. Y es a través de una operación de alta inteligencia. ¿En qué consiste? Bueno, habíamos hablado de dos grupos en conflicto en Haití, pero hay un tercero, el que está preparando la revolución en Haití, que encabeza Moy Yanchar, el senador del norte, aparentemente, pero que tiene el apoyo de Aristide, y internacionalmente es alentado por Cuba, por Venezuela, por Nicaragua, y en un plano más alto por China, por Rusia, Por eso la izquierda dominicana Por- está con esa vaina. por Irán, por todas las fuerzas extracontinentales que están en lucha con Estados Unidos. Bueno, Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el objetivo de esa maniobra que también involucra fuerzas de Norteamérica? Porque yo no me creo el cuento de que Daniel Foote, embajador de carrera de Estados Unidos, se rebeló
contra la política de Estados Unidos y empezó a fomentar la idea de que la solución hay que dejársela a los haitianos para que sean ellos los que resuelvan. Ellos saben perfectamente que los elementos de conflicto que hay acumulados en Haití son de tal magnitud que van a estallar un conflicto. Y cuando estalle, lo van a seguir, van a acelerar el proceso de escalamiento hacia la parte oriental de la isla. Bien. Y para concluir, ese proceso se supone que será seguido si República Dominicana resiste, como va a resistir, porque vamos a resistir. Lo digo aquí con toda... Sí, vamos a resistir. Con todas las consecuencias. Bueno, con una intervención que va a tener cínicamente un signo humanitario, porque ellos están dejando, ellos están avivando el conflicto. Claro. Y la posición de Canadá, esto que pasó ahora últimamente, en esencia, estaba dirigida y está dirigida a que nunca República Dominicana salga de la ecuación. Los tres grupos que están enfrentados en Haití, los tres, todos quieren por diferentes motivos y por diferentes vías involucrar a República Dominicana. Bien, dígame una cosa, un minutico, licenciado. Ese aplauso a la República Dominicana en la Asamblea de la OEA, ¿qué usted opina? ¿Qué fue lo que dijo República Dominicana? Mire, yo creo que ellos lograron sancionar, creo que fue al régimen de una sanción, una advertencia a Venezuela y a Bolivia, y eso obviamente era del interés de una serie de actores. Yo no dudo que ese sea parte del motivo, pero en lo que concierne a nosotros, es evidente que hay un giro en la posición de República Dominicana. La posición del canciller. Bueno, es el canciller de la República. Pero se había visto ¿en qué? Se había visto con la ley de trata. ¿La ley de trata es necesaria? No. O sea que nosotros tenemos una posición más fuerte ahora. No tenemos una posición más fuerte. Es una posición más débil. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, ya por ejemplo, fíjate que Guterres planteó la primera vez una acción militar robusta. Ahora, ¿de qué estamos hablando en la OEA? De que nos juntemos toditos. No, de que vamos a ayudar a la policía haitiana. ¿Cuánto toma el proceso de ayudar a la policía haitiana a que esté en condiciones de enfrentar unos grupos paramilitares que ayudar a la policía haitiana implica una intervención militar? La comunidad internacional está ayudando. Doctor, usted ha planteado el futuro de su próximo programa aquí, así que si no es mañana es pasado. Pelegrín Castillo, gracias, porque hoy sí dijo cosas.